El sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiendas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadito. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. El malo, el feo y el monstruo detrás del espejo. El malo, la inseguridad alimentaria. El feo, la salud mental. Y el monstruo, los determinantes socioeconómicos. Así se titula el manuscrito publicado en marzo de 2022 por Ana Aguiar, Marta Pinto y Raquel Duarte. La inseguridad alimentaria se asocia con resultados de salud mental deficientes, incluyendo la depresión y la ansiedad, y desde la época del COVID-19 han aumentado estas relaciones. En este sentido, los autores buscaron la relación entre la inseguridad alimentaria y la salud mental, todo en 882 adultos de Portugal, entendiendo la inseguridad alimentaria como la falta de alimentación correcta, digamos, o sana o saludable, sustituida por alimentos más baratos o incluso, ¿por qué no?, la falta literal de ciertos alimentos. Los autores recopilaron datos sobre sociodemografía, estado de seguridad alimentaria y síntomas de ansiedad y depresión. Los modelos de regresión logística arrojaron resultados aplastantes, ya antes incluso de iniciarse el estudio. La mayoría de los participantes eran mujeres, el 71% aproximadamente, con una edad media de unos 37 años, y el 77% de los participantes tenían un título universitario. Los individuos con menor nivel educativo, los que sufrieron una reducción de ingresos, y aquellos que presentaban síntomas de ansiedad y depresión tenían una mayor probabilidad de pertenecer a un hogar con inseguridad alimentaria, con falta de comida o carencias de comida sana, vamos. Conclusiones. Abordar la inseguridad alimentaria sin atender a la salud mental, y lo contrario, es hacer intervenciones parciales y reductoras. Es importante tener entonces un enfoque integrador. Además, hay que tener en cuenta que estos factores están interrelacionados, o relacionados entre sí. Por un lado, el nivel de estudios suele tener asociado un mayor poder adquisitivo, pero cuando esto no sucede genera una frustración que también puede desencadenar en ansiedad y depresión. Por otra parte, los peores empleos y paradójicamente también los de más alta exigencia, en estancias elevadas de niveles de estudios, por ejemplo, son también exigentes y desencadenan antes estrés y ansiedad. Sin embargo, en este último caso la inseguridad alimentaria no se ve tan afectada, ya que su poder adquisitivo puede permitirles comer mejor. De hecho, España encabeza el consumo de ansiolíticos en Europa. Más de 2,5 millones de personas consumen psicofármacos a diario en nuestro país, con un aumento de en torno al 6% en un solo año. Ya se consumen más medicamentos para el sistema nervioso que para cualquier otro tipo de patologías, incluso más que las del sistema cardiovascular, que son bastante comunes, que incluye afecciones como la hipertensión o el colesterol. Y la crisis parece estar relacionada con este aumento. Y es que si hace unas semanas abrimos el cajón de la crisis en nuestro plato, la crisis en general y la inflación alimentaria en particular son sin duda los factores más relevantes que intervienen en todo este círculo del bueno, el feo y el malo que acabamos de comentar. La inflación alimentaria ha hecho que algunos productos básicos como frutas, verduras y proteínas en general sean casi un lujo o sin el casi para múltiples familias. Y lo primero que se hace para abaratar el coste de la cesta es, intentar ahorrar. ¿Y eso cómo se hace? Pues quitando estos alimentos necesarios para un equilibrio saludable, como los frescos, por ejemplo, que son los primeros que se suelen eliminar. Y es que ya no son baratos ni los productos declarados como insanos, aquellos que tienen un alto contenido de hidratos, azúcares y grasas.
Y la reducción del peso en los alimentos, alguien podría pensar que, puede ser incluso una salvedad, pero cualquiera que haya padecido ansiedad sabe que uno no se plantea que algo que antes pesaba, por ejemplo, 200 gramos, los bollos industriales, por ejemplo, si ahora pesan 160 gramos, pues lo lógico es que comerá 2 en lugar de 1, con no menos sufrimiento. En general, no importará lo que crezca la bolsa de la necesidad, ni tampoco se espera que nadie lo entienda hasta que lo tienes en casa o en tu plato. Y cuando se buscan los datos del hambre en España no hay datos oficiales, pero algunos importantes periódicos nacionales como El País o el ABC exponen que son 6 millones de personas en riesgo extremo de pobreza. En RTVE, por ejemplo, hablan de hasta 13 millones, que es más de un cuarto de la población. Hay quien considera esto una exageración, pero lo cierto es que se llame como se llame, algo está sucediendo. Basta filtrar las noticias del último mes y sea cual sea la fuente, los titulares son: el 13,3% de los hogares españoles experimenta inseguridad alimentaria. Las colas del hambre se multiplican en España por la crisis. La pobreza aumenta en España. Casi la mitad de la población sufre pobreza. En realidad, la gente habla de todo lo que ha subido todo, pero nadie habla directamente del hambre en un país como España, donde reconocer esto es básicamente un tabú. Y en nuestra opinión, que no se hable no quiere decir que el hambre, la necesidad o como lo queramos llamar, no se esté sirviendo ya en nuestro plato, en el momento en que dejamos de comprar productos porque no nos llega para el que necesitamos y lo sustituimos. Es cierto que no hablamos del hambre de la posguerra, por ejemplo, pero quizás empiece a haber algunas similitudes en los estragos de aquella época. No lo decimos por decir, sino por el eco que nos hacemos al observar algunas publicaciones. De hecho, toda esta ristra de temas muy relacionados que hemos estado siguiendo y que hemos ido alternando en los últimos episodios es precisamente para no hacerlo tan repetitivo, pero son noticias tan directas, tan actuales y continuas que es imposible omitirlas. Hasta el punto de que una de las publicaciones más recientes se remonta precisamente a esta época de precariedad, como fue la posguerra, justo cuando hemos escuchado a algunas personas hacer referencia a esta época. Hacer de la necesidad virtud, educación alimentaria y gastronomía en la Guerra Civil y la posguerra española, 1936-1952. Y este artículo es relativamente reciente, del 2020, no es un artículo, digamos, histórico. Ha aparecido simplemente al buscar, por eso lo incluimos. El estado nutricional de la población española se fue deteriorando en los años de hambruna que caracterizaron la posguerra. Como respuesta a esta crisis, desde 1937, ámbitos institucionales y también científicos, así como desde la sociedad civil, desarrollaron una serie de iniciativas encaminadas a garantizar, una alimentación lo más sana y eficaz posible. Palabra clave esto de eficaz, no solo es dar de comer, sino que sirva para que no se deteriore la salud, digamos, dentro de las limitaciones impuestas por la guerra y las penurias y la escasez de las 2 décadas posteriores que todos conocemos. Para conocer el alcance y el contenido de estas iniciativas se analizaron los documentos relacionados con el Instituto Nacional de Seguridad Alimentaria y la bibliografía publicada por el Comité de Propaganda de la Generalitat, así como los libros de cocina y de recetas destinados a ayudar a la población a preparar las comidas en tiempos de guerra o de escasez de alimentos. Estas publicaciones explicaban cómo aprovechar los escasos recursos alimenticios de los que se disponía y cómo dar información sobre su valor nutricional, haciendo hincapié en los que tenían un alto contenido vitamínico. En muchos casos muestran que el hambre generalizada de aquellos años resultó ser un estímulo para la invención, estimulando por ejemplo la creatividad de cocineros y gastrónomos, y de amas de casa en general. Es decir, se convirtió en un problema de Estado y el primer problema para la sociedad de entonces. Pero a riesgo de que nos llamen agoreros, empezamos a ver más de una similitud entre aquellos periodos y el que nos acontece, por lo que creemos que debe ser comentado al menos. Por otra parte, estamos también asistiendo a numerosas profecías apocalípticas, en todos los lugares, bajo diversos estandartes. Por un lado, de quienes necesitan que reine el caos y el miedo, para sostener sus banderas. Otros simplemente para poder sustentar su jugoso número de clics. Y otros quienes solo intentamos ampliar conocimiento, por decirlo de alguna manera.
manteniendo la esperanza de que ese conocimiento nos permita cada vez más movernos bajo nuestra propia voluntad. Y todo esto cuando se suceden publicaciones y noticias para determinar las claves para alimentar al mundo sin sobreexplotar los recursos, con la cláusula apta para todos los bolsillos. Ya hablamos de los insectos en episodios anteriores. Ahora, por ejemplo, se habla de acuicultura. Tras décadas de crecimiento, la acuicultura tiene ante sí un horizonte ilusionante donde el sector se abre a nuevas especies y formas de cultivo. Especies de peces, incluso moluscos, crustáceos, etcétera, etcétera. La FAO considera la acuicultura clave para conseguir alimentar al mundo de una forma sostenible y asequible ante las consecuencias que acarrea el cambio climático. Y en la siguiente línea se cita la catástrofe alimentaria de Nigeria, algo sin precedentes de la que ni nos atrevemos a dar números, y de lo que apenas se escucha en los medios de comunicación, al menos en los occidentales. Simplemente porque el sufrimiento detrás de cada número, bien sea en España o en Nigeria, simplemente no puede conocerse. Luengo y sus colegas hace solo unos meses, en julio de 2022, firmaban un estudio titulado Comportamiento ecológico en tiempos de crisis y bienestar económico a través de un estudio comparativo. Hay pocos estudios sobre el impacto de los ciclos económicos en la compra verde y el activismo verde, entendiendo verde como ecológico, medioambiental, sostenible, etc. Este estudio investiga si los momentos de bienestar y crisis tienen diferentes efectos sobre los factores internos, como son los factores psicográficos, las motivaciones, las actitudes y la efectividad percibida del consumidor, así como sobre los factores externos, como puede ser la información ambiental y el marketing. Todos ellos que influyen en los comportamientos ecológicos del consumidor. ¿En qué compra? Si compra algo verde o no. Para ello, realizaron en España un análisis distinguiendo entre tiempos de crisis económica, periodo que fue de 2008 a 2012, y tiempos que ellos consideran de bienestar, de 2014 a 2019. Sus hallazgos muestran una clara influencia del contexto económico, entre los factores internos y externos, y el comportamiento ecológico. El factor psicográfico con mayor influencia en el activismo verde y la compra verde en tiempos de crisis es la motivación del que compra, seguido de la efectividad percibida del consumidor, mientras que en tiempos de bienestar los efectos de estos dos factores son similares. Dentro de las variables del marketing, el producto y el precio tienen más influencia en la compra verde o ecológica que la promoción y el lugar en tiempos de crisis económica, mientras que el precio no tiene ningún efecto en tiempos de bienestar. Básicamente esto es la ley de la oferta y la demanda. En función del precio y la calidad del producto o el tipo de producto, se compra o no se compra. Pero la influencia de la información ambiental también es mayor en tiempos de crisis que en tiempos de bienestar. Por lo tanto, durante la crisis económica, la difusión de la información ambiental entre los consumidores desempeña un papel importante en las actitudes ambientales que a su vez influyen positivamente en los médicos de cabecera. Lógicamente, una mejor alimentación desencadena mejor salud. O dicho de otra manera, una peor alimentación puede desencadenar, o prácticamente seguro que desencadene, una peor salud. Sin embargo, los altos precios de los productos verdes afectan negativamente en la compra, digamos, verde en tiempos de crisis. En resumen, la comida saludable en tiempos de crisis es una utopía, por mucho que se diga que bueno, que se reduce un poco la compra. En la realidad, se destruye el comportamiento saludable. Y no hay que olvidar que España es eminentemente agrícola, y también productora de alimentos frescos e incluso líder mundial en la producción ecológica de la mayor parte de cultivos ecológicos. Por lo que la reducción de consumo de estos productos a nivel local afecta también a la economía agroalimentaria local. Y este es un sector que ya sabemos no puede asumir más pérdidas, al nivel de los agricultores. Otros múltiples autores, entre los que se encuentra María Papa Mitchell, realizado por investigadores de 13 centros de investigación en varios países como Grecia, España, Australia o Bulgaria, firman el trabajo titulado Vulnerabilidades socioeconómicas e ingesta de alimentos en niños europeos. Veamos los antecedentes. Las desigualdades socioeconómicas crean una carga sustancial que influye en el estado de salud de los niños y en la calidad de la dieta.
El objetivo de este estudio fue investigar la asociación entre las vulnerabilidades socioeconómicas acumuladas y las diferencias en la ingesta de alimentos de los niños. El estudio de población se realizó con más de 12.000 familias europeas, que no son pocas, sobre padres y niños de 5 a 12 años, inscritos en el estudio Feel for Diabetes. Se creó una puntuación de vulnerabilidad acumulativa sumando el número de vulnerabilidades a las que estaba expuesto un niño. Es decir, cuantas mayores desavenencias y vulnerabilidades, mayor puntuación. Los niños con la puntuación más alta de vulnerabilidad tenían menos probabilidades de consumir agua, fruta fresca y verduras a diario, y más probabilidades de consumir fruta enlatada, zumos de fruta, refrescos y aperitivos salados o comida rápida, también a diario, en comparación con los que no tenían vulnerabilidad. Destacan los siguientes aspectos en su investigación. Las desigualdades socioeconómicas influyen negativamente en la calidad de la dieta de los niños europeos. Un perfil dietético poco saludable era característico de los niños con alta vulnerabilidad socioeconómica definida por padres con menos de 12 años de educación, desempleados y con una seguridad de ingresos familiar difícil. Recientemente, varios autores del Reino Unido, Nigeria y Líbano estudiaron el impacto de COVID-19 y la crisis económica en la salud pública libanesa. El título añade: de la inseguridad alimentaria a la desintegración sanitaria. Identificaron los desafíos y las consecuencias para la salud pública causados por la crisis económica y también por la pandemia. Desde la inseguridad alimentaria y la escasez de agua hasta la explosión del puerto de la capital, Beirut, y la falta de combustible y electricidad en 2021, se descubrió que la salud y el bienestar de la población libanesa están siendo amenazados desde muchos puntos de vista. Con las tasas de inflación o de subida de precios de los alimentos aumentando rápidamente, alcanzando ya un máximo de 441% en octubre, la leche infantil inexistente y los cortes de energía de 20 horas diariamente, la situación en el Líbano no parece estar mejorando. El país necesita recibir ayuda internacional. Esto es una noticia prácticamente habitual, que a menudo no aparece más que en resquicios en las últimas partes de los telediarios. Pero la conclusión es la siguiente. La inseguridad alimentaria y la escasez de electricidad plantean amenazas para la vida y el bienestar de la población del Líbano, así como de otros muchos países similares. Pero alguien se preguntará si este artículo no es uno más, una repetición, o quizás afirme que no es comparable su renta per cápita, mucho menor que la de cualquier país europeo, aunque los autores lo consideran un país de renta media en el Mediterráneo oriental. Pero lo cierto es que nos ha parecido un reflejo del que hay que coger ciertas palabras clave. Una de ellas, hospitales o sanidad. Es decir, una de las cosas es que podemos vernos reflejados a no mucho tardar, o que puede ya estar afectándonos, y es precisamente la sanidad y la salud pública. Y no estamos hablando solo de retrasos, y es que una mala alimentación también afecta gravemente a la salud. En la propia página de la Unión Europea se afirma que en 2022 el mundo está experimentando la mayor crisis del coste de vida en una generación. Las crisis siempre han puesto de relieve las desigualdades en nuestras sociedades. Con los precios de los alimentos en niveles casi récord a nivel mundial, el rápido aumento de la inflación y la inestabilidad económica que nos acucia, muchas personas que viven en situaciones de restricción no tienen más remedio que saltarse comidas, reducir la cantidad que comen, preparar comidas con menos alimentos nutritivos y o comprar alimentos básicos más baratos y con almidón, por ejemplo, así como alimentos ultraprocesados. Las implicaciones para las desigualdades en salud son nefastas. El aumento de las disparidades dietéticas empeorará la inseguridad alimentaria, la desnutrición, la obesidad y las enfermedades relacionadas con la dieta, entre los que más lo están pasando mal. Las soluciones a esta crisis pasan por abordar tanto sus causas como sus consecuencias. Pero las personas que sufren inseguridad alimentaria y la desnutrición necesitan apoyo para sobrevivir, a través de las redes de seguridad social y el acceso a los servicios de salud que no existen en tantas ocasiones, ya ni siquiera en los países desarrollados.
La distribución de efectivo y alimentos de emergencia requieren de redes de seguridad social bien diseñadas, programadas de alimentación escolar, paquetes integrados de intervenciones nutricionales y la atención sanitaria universal que parecen ser solo textos en papel mojado. Si el mundo quiere reducir la vulnerabilidad a los continuos conflictos, el cambio climático y las turbulencias económicas, es necesario realizar cambios en todo el sistema para abordar la causa subyacente, un sistema alimentario profundamente desigual. Todo esto se recoge en los panfletos de la Unión Europea. También debería ser más conocido de lo que es que el sistema alimentario se caracteriza por múltiples desigualdades que socavan su capacidad de recuperación. Para hacer frente a estas desigualdades preexistentes, se necesitarán acciones transformadoras en múltiples sectores. La Unión Europea pone algunos ejemplos. Inversión, pero la existente es insuficiente, y no parece ser ahora mismo una preferencia para quien posee la capacidad de invertir. En un contexto de incertidumbre y volatilidad, más allá de la especulación, los fondos de inversión, por lo menos ni siquiera los sostenibles, intentan, lógicamente, invertir. Básicamente se mantienen en posiciones defensivas. Además, no creemos que se estén contabilizando los verdaderos costes de los alimentos en la salud. Ya ni hablamos del medio ambiente y los medios de vida, aunque estos estén relacionados entre sí. ¿Quién puede comprar todos los alimentos ecológicos, por poner un ejemplo? Si ya no se podía ni en los mejores tiempos. Es cierto que países como Francia son pioneros en transformar la compra pública de alimentos ecológicos, pero está a años luz de ser algo realmente efectivo. En España la mayoría de comunidades autónomas no saben ni lo que esto significa, que no es otra cosa que introducir en todos los sectores públicos un porcentaje de comida ecológica en base al coste público, por ejemplo en hospitales, en colegios, etcétera, etcétera. Es tan poco porcentaje o es tan extraño como lo es invertir en bienes públicos o aprovechar el poder de las ciudades para influir en la alimentación. El propio panel de la Unión Europea da ejemplos de desigualdades cruzadas que caracterizan el sistema alimentario no equitativo. Pero es un enigma por qué no se encuentra una solución. Es como si la tela que quiere tejer esa red de inseguridad alimentaria fuera la misma trampa, al menos para los más débiles. Y si no, que cada uno extraiga conclusiones acerca de los múltiples casos en dicho panel y sus soluciones. Desigualdad económica, intergeneracional, de género, de cultivos, racial, de recursos, desigualdad mundial, política y la que nos ocupa en este episodio, desigualdad sanitario-alimentaria. Las personas que experimentan desigualdades cruzadas consumen dietas inadecuadas en calidad o cantidad, lo que son desigualdades alimentarias. De igual forma, las personas en situación de pobreza se ven afectadas de forma desproporcionada por el adelgazamiento, por ejemplo, y el retraso en el crecimiento, y en muchos contextos por la obesidad, lo que sería desigualdad nutricional. Pero no es tan sencillo que de repente la alimentación sea sana. Se requiere planificación e integración de todas las partes y una voluntad que no existe en la medida en que es requerida por las circunstancias. Kadir Gamar, profesor de sociología de la Universidad de Jaffna, exponía el papel que jugó la agricultura ecológica en la grave crisis económica que llevó a la caída del gobierno de Sri Lanka. Tras varios días de protestas desafiando a las tropas que intentaron detenerlos, miles de personas en Sri Lanka forzaron la dimisión del presidente Rajapaksa, en medio de una grave crisis económica que sufre la isla del sudeste asiático, en esencia por elevadísimos precios de los alimentos y escasez de combustibles, por ejemplo. Gran parte de la indignación de los manifestantes que asaltaron el palacio presidencial estaba relacionada con el ambicioso pero profundamente defectuoso del mandatario para modificar la forma de cultivar en el país. En abril de 2021, el presidente Rajapaksa anunció su intención de que el país produjera alimentos totalmente ecológicos en un plazo de 10 años. Esto marcó el fin del uso de fertilizantes sintéticos en los cultivos, lo que muchas voces afirmaron que fue eso lo que les había llevado a la crisis alimentaria, además de la crisis económica. Si no se hubieran prohibido los fertilizantes, al menos tendrían suficientes alimentos, son los argumentos. El número de bancos de alimentos caritativos o de emergencia y el volumen de alimentos se multiplicó en el Reino Unido desde 2010.
La inmensa mayoría de los usuarios tiene una dieta nutricionalmente inadecuada y la ingesta dietética deficiente se ha relacionado con una serie de enfermedades y afecciones crónicas. Se ha observado un claro aumento en el número de personas que necesitan estos alimentos, hasta el punto de ser considerado un problema de salud público. Los comportamientos alimentarios están relacionados también con la obesidad y el estado de actividad física, especialmente en niños. Y no es para menos. Es una evidencia que los malos hábitos alimentarios matan, y matan a más personas en el mundo que el tabaco, y desencadenan en sobrepeso, obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera. Pues bien, la genómica nutricional es una de las ciencias de vanguardia cuyo desarrollo ha sido posible gracias a la integración de los conocimientos del campo de la nutrición y de los derivados de la secuenciación del genoma humano. Proponer dietas personalizadas, para cada uno, se contempla como un factor clave para prevenir y tratar las enfermedades, ya que en función de sus genes, las personas pueden procesar los alimentos de manera distinta. En diciembre de 2022 se publicará una revisión de diferentes autores chinos. Trata sobre el papel de la nutrición en el aprovechamiento del sistema inmunitario, como un enfoque potencial para prevenir el cáncer. El cáncer es una barrera vital para aumentar la esperanza de vida y la principal causa de muerte a nivel mundial. El diagnóstico inicial y el manejo adecuado del cáncer pueden ampliar la tasa de supervivencia de los individuos. Conocer en profundidad de los síntomas causantes del cáncer, los tipos de cáncer y la distribución mundial del cáncer es fundamental. La relación entre la nutrición, es decir, varios alimentos, y el cáncer, es vital para ofrecer un marco de manejo de la nutrición en diferentes tipos de cáncer. Uno de los grandes descubrimientos es cómo la microbiota está estrechamente asociada con la aparición del cáncer. De esta forma, la genómica de los microbios intestinales y la nutrigenómica se han discutido sobre la base de los estudios de metaanálisis actuales. Se ha observado un aumento dramático en las tasas de cáncer debido a la ingesta de alcohol, infecciones microbianas y también a la deficiencia en la nutrición. Entendiendo esta deficiencia o desnutrición no como una falta total de alimentos, sino como una ingesta no adecuada o una falta de algunos nutrientes específicamente. La desnutrición es por tanto un problema sustancial en los pacientes con cáncer relacionado con un tratamiento inadecuado y también con una mayor morbilidad. Los estudios detallados del cáncer y la nutrigenómica son un enfoque eminente para comprender la relación entre los microbios y el consumo de ciertos tipos de alimentos, que pueden reducir aún más el riesgo de cáncer. La incorporación de nutrientes específicos y probióticos mejoró la salud microbiana intestinal, aumentó la esperanza de vida y también disminuyó la incidencia de tumores en los individuos. Y es que nuestra dieta puede tener consecuencias también en nuestra salud mental, de manera directa. Los científicos lo denominan eje intestino-cerebro. Y si hay un tipo de alimentos que activan ese eje, para mal, estos son los procesados. En realidad no somos lo que comemos, sino lo que nuestra microbiota hace con lo que comemos. Si te alimentas de una forma procesada, eso va a hacer que el eje intestino-cerebro funcione mal, desembocando en patologías, algunas de ellas concatenadas o consecutivas y graves, como las anteriormente mencionadas. Lo mejor sería una dieta antiinflamatoria, es decir, rica en fruta y verduras, y en caso de hidratos recurrir a tubérculos como patatas, con hidratos complejos, no simples como son los azúcares. Cuando se sienten emociones como el estrés o la ansiedad, la persona va a intentar evitarlas, ingiriendo alimentos procesados en gran parte o con azúcares y grasas. Esto es una bomba para el cerebro, ya que en la naturaleza no hay alimentos que sean muy ricos en grasas y azúcares simultáneamente. Esto es lo que se conoce como alimentación emocional cíclica. Cuando esto ocurre, se liberan en el cerebro sustancias como la dopamina, la serotonina, etc., que generan bienestar, existiendo una asociación entre los pensamientos o la creencia del alivio del malestar con la acción conductual de no elegir el alimento adecuado, es decir, de elegir todos estos alimentos con grasas, azúcares nocivos. Young Haley, en el Reino Unido, publicará en diciembre de 2022 un artículo titulado Dieta Mediterránea, Interoperación y Salud Mental. Y se hace la pregunta, ¿es hora de mirar más allá del eje intestino-cerebro?
Se dice que una dieta del estilo mediterráneo, es decir, alta en frutas, verduras, pescado, legumbres y cereales integrales, beneficia la salud psicológica. Las funciones interoceptivas hacen referencia a aquellos estímulos o sensaciones que provienen de los órganos del cuerpo humano, como las vísceras, y que nos dan información acerca de las mismas. Por ejemplo, el dolor de estómago sería una función interoceptiva. Pues bien, se sugiere que muchos procesos interoceptivos de bajo nivel, como los involucrados en el eje intestino-cerebro, desempeñan un papel mecanicista en esta relación. Sin embargo, las sensaciones interoceptivas en otros dominios se han pasado por alto hasta ahora. Por ejemplo, en el dominio de la cardiocepción. Un dominio a menudo estudiado en relación con la salud psicológica es la cardiocepción. La cardiocepción se refiere a la percepción de la actividad del corazón. Es la conciencia del movimiento del corazón. Los resultados de este estudio indican que consumir una dieta de estilo mediterráneo se asoció con una mayor precisión o rendimiento perceptivo de la actividad del corazón. Además, aquellos que consumían una dieta mediterránea tenían una mejor capacidad para detectar errores en este rendimiento perceptivo. Como discusión, estos hallazgos indicaron que profundizar en la comprensión de cómo los procesos interoceptivos están moldeados por la dieta, más allá del eje intestino-cerebro conocido, podría mejorar nuestra comprensión del vínculo entre la dieta y la salud mental, así como también del bienestar. Es decir, abre la puerta a que se continúen nuevas investigaciones en estas líneas que puedan ayudar sobre la salud. Ya en 2014 se analizó el impacto de la crisis en los hábitos alimentarios de la población española, a qué perfiles sociales afectó y qué consecuencias tiene para la salud, basándose en informes oficiales y en la revisión de estudios empíricos. Las conclusiones son altamente válidas para 2022, y fueron las siguientes. La crisis tiene consecuencias en la alimentación y modifica el comportamiento alimentario. Las familias buscan ahorrar en la alimentación. Aumenta la inseguridad alimentaria, y los grupos más proclives a verse sumidos en ella son aquellos que dedican una mayor proporción de sus ingresos a la comida. El recorte en el gasto alimentario va acompañado también de hábitos alimentarios poco saludables. En consecuencia, puede afirmarse que la crisis contribuye a la vulneración del derecho a una alimentación sana y saludable, reconocido por el Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Aunque todos conocemos qué suele ocurrir con estos pactos en la práctica. Hay incluso voces discordantes que apuntan al resurgimiento del concepto de asesinato social de Engels, en respuesta a las crecientes desigualdades en la salud alimentaria. En 1845, Friedrich Engels identificó cómo las condiciones de vida y de trabajo experimentadas por los trabajadores ingleses los enviaron prematuramente a la tumba, y argumentaban que los responsables de estas condiciones eran las autoridades gubernamentales y la burguesía principalmente, quienes estaban cometiendo asesinatos sociales. El concepto permaneció en su mayor parte latente en las revistas académicas, por lo menos hasta la década de 1900. Pero desde el año 2000 ha habido un renacimiento del concepto de asesinato social, con su crecimiento especialmente evidente en el Reino Unido. Stella, Piara, Rafael y Dennis recientemente identificaron dos conceptos principales de asesinato social. El asesinato social como resultado de la explotación capitalista y, por otra parte, el asesinato social como resultado de malas políticas públicas en muchos ámbitos, entre los que se encuentran las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, la pobreza, la vivienda, la asistencia social, la austeridad y, como no, la alimentación y la salud. Diciembre de 2022. Es la fecha en que se publicará en Brasil un artículo curioso. Vivir con los padres. Patrón de estilo de vida y trastornos mentales comunes en adolescentes. Este estudio escolar trabajó con las condiciones de salud mental, que representan el 16% de la carga mundial de morbilidad y lesiones en adolescentes. El patrón de prácticas de estilo de vida saludable alentado por los padres y también por la comunidad se caracterizó por un mayor consumo de agua, un menor consumo de alimentos ultraprocesados, el hábito de desayunar, el hábito de realizar actividad física, menos tiempo de exposición a las pantallas y un mayor tiempo promedio de sueño en horas. Este estudio mostró que la adopción de un estilo de vida saludable, alentado por los padres, puede reducir las posibilidades de enfermedad mental en adolescentes.
Otros investigadores brasileños publicarán en 2023 un artículo sobre la asociación entre la dieta sin carne y los episodios depresivos. La asociación entre vegetarianismo y depresión aún no está clara. Se tuvieron en cuenta parámetros sociodemográficos, tabaquismo, consumo de alcohol, actividad física, varias variables clínicas como índice de masa corporal, la ingesta de micronutrientes, proteínas, nivel de procesamiento de los alimentos, ingesta diaria de energía y cambios en la dieta en los 6 meses anteriores. Las conclusiones fueron: los episodios depresivos son más prevalentes en individuos que no comen carne, independientemente de factores socioeconómicos y del estilo de vida. Los no consumidores de carne experimentaron aproximadamente el doble de la frecuencia de episodios depresivos que los consumidores de carne. Curiosamente, las deficiencias de nutrientes no explican esta asociación, por lo que la naturaleza de esta asociación entre no consumir carne y tener más predisposición a enfermedades mentales sigue sin estar clara. Y se necesitan más investigaciones, pero algo sí que queda claro. En el contexto actual, donde el precio de la carne es elevado para un consumo habitual en muchas familias, podría aumentar el riesgo de depresión. Por supuesto, hay que resaltar que siempre considerando el consumo de cantidades moderadas de carne, ya que el consumo excesivo es nocivo según múltiples estudios. Y un grupo de la población que mayor riesgo presenta en este sentido son las personas mayores, sobre todo aquellas con un poder adquisitivo restringido que ha menguado sustancialmente. También en diciembre de 2022 se publicará un estudio por investigadores españoles, brasileños y uruguayos titulado Patrón dietético proinflamatorio y riesgo de depresión en adultos mayores. Solo unos pocos estudios han evaluado la asociación entre una dieta proinflamatoria y el riesgo de depresión en adultos mayores, y han dado resultados débiles. Alimentos proinflamatorios son aquellos que pueden causar inflamación del sistema digestivo y en el resto del organismo. Algunos de estos alimentos proinflamatorios son baratos y, por tanto, ampliamente consumidos, especialmente en el contexto actual. Por ejemplo, las grasas trans, el azúcar y los jarabes de fructosa o glucosa, los carbohidratos refinados, el alcohol en exceso. Ya vimos en un capítulo anterior cómo más de una cerveza o un vaso de vino ya se considera exceso y cómo mengua el cerebro. También otros alimentos como la carne procesada, los aceites vegetales como los de semillas o soja, son solo algunos ejemplos. Pues bien, una dieta proinflamatoria altera la microbiota intestinal y puede predisponer al cuerpo a enfermedades como la diabetes, las patologías cardíacas y algunos trastornos intestinales. El estudio analizó la asociación entre el índice inflamatorio dietético y el diagnóstico o síntoma de depresión en adultos mayores, en este caso residentes en España. Entre los más de 3.200 participantes, que no son pocos, con una edad media de unos 71 años, más o menos mitad hombres y mujeres, se identificaron 226 casos incidentes de depresión, aproximadamente el 7% del total, después de un seguimiento medio de casi 3 años. Es un estudio, en este sentido, sólido. Los resultados fueron consistentes en todos los estratos definidos por sexo, edad, actividad física, soledad, red social deficiente y morbilidad. Las conclusiones fueron bastante claras. Un patrón dietético proinflamatorio se asocia con riesgo de depresión en adultos mayores. Los estudios de investigación futuros deben evaluar si la reducción del componente inflamatorio de la dieta da lugar a una reducción de los síntomas de depresión en esta población en concreto. Pero, después de toda esta sarta de información, nos quedamos un poco como pensativos en el sentido de ¿qué podemos hacer? Más bien a título individual. Cada uno debe decidir hasta dónde o qué puede elegir. Es probable que el sálvese quien pueda a título individual sea una solución más rápida o efectiva a corto plazo, al menos en los lugares donde pueda hacerse. No creemos que sea tan descabellado o de poca ayuda esos consejos tan manidos por los más avezados ahorradores, como leer las etiquetas, comparar precios y pesos, orígenes, añadir ofertas a la cesta, y todas esas cosas que muchos hasta hace poco ni se planteaban, y que ahora pueda ser necesario hacerlas, para mantener una alimentación saludable o, quién sabe si solo para mantener una alimentación continua.